capítulo 10 es lo que se llama el segundo gran sermón de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Hay 5 largos sermones en San Mateo. Y el primer sermón es el más conocido, ¿no? El sermón de la montaña. Pero hay 4 más después de la montaña. Y hemos escuchado el segundo sermón. Lo empezamos a leer el domingo pasado. Por lo tanto, estas palabras que el diácono acaba de proclamar, estos 7 versículos, tienen que ser colocados en el contexto de 42 versículos que comenzamos, como dije, el domingo pasado. Si se recuerdan, el domingo pasado, el sermón segundo de Jesús, comienza San Mateo presentando a Jesús bajando de una montaña, y dice que vio una multitud enorme de gente enferma, pobres, y los describe como si fuesen ovejas que no tenían pastor, corriendo de un lado para otro, perdidas. Y dice el texto que Jesús, cuando vio aquella multitud, se llenó de compasión, se llenó de un enorme amor cuando vio aquella gente, y se vira y le dice a un grupo que estaba allí: vayan ustedes también. Los envía en su nombre, básicamente a hacer lo mismo que hace Jesús. Había que denunciar el mal, había que expulsar el mal, había que sanar enfermos, había que levantar muertos y había que curar leprosos. Acciones muy concretas de Jesús, y son acciones que representan la liberación de un ser humano, la purificación, la transformación, la nueva vida y un nuevo comienzo que Dios nos da siempre. Y esas acciones de Jesús, que eran acciones profundamente divinas, representan siempre que el reino de Dios ha entrado en la historia humana, haciendo acciones de liberación, transformación, sanación, purificación. Y terminaba el texto del domingo pasado diciendo Jesús: esto que yo los mando a hacer, y nos mandaba a nosotros igual que mandó a aquellos primeros, eso que ustedes tienen que hacer en mi nombre, esta acción misionera, puede ser algo sobrecogedor. Es mucho lo que tienen que hacer. Y se van a encontrar dificultades, las nombraba el domingo pasado, se van a encontrar peligros, momentos de desolación, y también se van a encontrar momentos enormes de alegría y momentos de una satisfacción maravillosa por proclamar y hacer lo que hace Jesús, y son los momentos de consolación. Por lo tanto, estos 7 versículos continúan el envío misionero del domingo pasado, y comienza entonces el texto de hoy con la famosa frase: y no tenga miedo. La repite 3 veces, y vamos a ver una de las veces en que lo dice. Pero inmediatamente que dice no tengan miedo, la primera vez, Jesús inmediatamente introduce una imagen bellísima del Padre Dios. Y lo hace con 2 cositas, pues son cositas muy sencillas de la vida cotidiana del ser humano. La primera es presentar a Dios recordándonos que Dios se interesa por ti y por mí en cada detalle de nuestra existencia. Y lo hace utilizando estas 2 imágenes, los 2 gorrioncitos que él dice que se venden por una moneda, pero que ninguno cae a tierra sin que Dios Padre lo sepa. Y la segunda es aún mucho más común, que ese Dios que te cuida, igual que cuida a los gorrioncitos, y dice: ustedes son más importantes que los gorrioncitos. Ese mismo Dios incluso se importa tanto por ti que sabe hasta cuántos pelos tienes en la cabeza. En mi caso no es mucho, y en algunos de ustedes que veo aún menos todavía. Así que por esa parte Dios no se preocupa mucho por ti, no se preocupa mucho por mí, en la parte porque no hay mucho que contar. Pero la imagen que Mateo presenta, Jesús presenta, es que tú le importas a Dios, y tú eres importante para Dios, y yo soy importante para Dios. En un momento del discurso del no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo, Jesús sí dice: pero sí tengan miedo aquello que puede matarte el alma y el cuerpo.
Hay un aviso. Dentro de todas estas imágenes de consuelo, hay una que dice, pero tengan miedo. Después de los gorrioncitos y después de los pelos, terminó con una frase hermosísima. Yo los reconoceré a ustedes delante del Padre en la medida que ustedes nunca me hayan negado a mí en la tierra. ¿Qué viene a tu mente y a la mía cada vez que escuchamos la palabra alma? Tengan miedo a aquel que puede matar el alma y el cuerpo. Bueno, cada vez que escuchamos tú y yo la palabra alma, por supuesto, por nuestra formación, lo primero que nos viene a la mente es esa parte tuya y mía, que es eterna, que es invisible a los ojos de la carne y que creemos con todo el corazón que después de fallecer, pues esa alma, si la hemos cuidado, irá al cielo y si no, sabe Dios dónde termina. Pero eso es lo que escuchamos, eso es lo que escuchamos con la palabra alma. La cuestión está, gente, que la palabra alma en la tradición bíblica hebrea, en nuestro queridísimo Antiguo Testamento y en el Nuevo también, pero sobre todo en el Antiguo Testamento, es una palabra muy rica y significa un montón de cosas que es mucho más allá de esa parte que cuando se muere va al cielo. En el mundo bíblico hebreo, cuando tú escuchas la palabra alma, el autor está diciendo que es esa parte tuya y mía que respira, que es vida con V mayúscula, no con V pequeña. Es esa parte que nos da ánimos, nos da vida, nos da fortaleza, nos da energía. Es toda esa parte tuya y mía que nos da luz a nuestra psiquis, a nuestra espiritualidad, que es energía. Es realmente esa parte tuya y mía que el libro del Génesis lo describe con una frase bellísima: la imagen y semejanza de Dios que está en ti y en mí. Es nuestro más auténtico ser, es el corazón de quienes somos, la palabra alma. Y cuando esto que yo acabo de decir se desaparece del ser humano, cuando desaparece la vida, cuando desaparece el aliento, el ánimos, el ánima, cuando desaparece todo aquello que energiza, cuando desaparece tu más profunda identidad, cuando la imagen y semejanza de Dios en ti y en mí desaparece, somos zombies. Somos gente que camina, somos gente que respira, somos gente que come, pero estamos muertos en vida. Por lo tanto, la pregunta que en mí surgió al principio de esta semana fue: ¿qué es lo que puede destruir todo esto? ¿Qué es lo que puede destruir la vida en mí? El espíritu, la energía, mi esencia, mi corazón, mi centro, mi imagen y semejanza de Dios. ¿Qué puede destruir eso? Y por supuesto salen un montón de cosas, y en la primera fila una palabra muy grande que empieza con P, que es pecado. Pero gente, la buena noticia del Evangelio es que el pecado tiene solución. Trabajamos duro con nosotros mismos, somos honestos con nosotros mismos, le metemos una buena dosis de humildad a nuestro interior, buscamos el rostro de Dios y Dios Padre que te dice: bienvenido a casa. Hay perdón y hay misericordia. Entonces yo decía, pero ¿qué más puede haber que no sea el pecado? Que lo vivimos muchas veces y que no nos damos cuenta de que nos está matando, incluso diría yo, que más que el pecado. Vinieron un montón de cosas a la mente. Yo digo que Pedro, tranquilo, echa un paso para atrás, respira profundo, y me dijo que ¿cuál es la primera palabra que te venga a la mente cuando tú piensas que qué mata tu interioridad y la de la gente que te rodea? ¿Cuál es la primera palabra? Y que no puede ser una palabra que califiquemos de pecado. ¿Cuál sería? ¿Saben cuál fue la primera? ¿Qué es lo que mata el alma? El sarcasmo. El sarcasmo. El sarcasmo mata nuestra alma. Y me acordé de una conversación que yo tuve una vez con una religiosa que era la directora de catequesis en una parroquia donde yo estaba. Y ella pasaba mucho tiempo
en la parroquia, en el lado de la parroquia, y ayudaba a un montón de otros lugares alrededor del área. Y un día le pregunté, sister, hermana, ¿por qué usted pasa tanto tiempo de este lado y va para allá y va para acá? Y me dijo, con el convento está lleno de mujeres sarcásticas. Y dije, nido de víboras. Y me dijo ella, ¿tú sabes lo que es el sarcasmo? Y yo le dije a ella, bueno, sé lo que es, pero no sé cómo explicarlo, no sé qué palabras utilizar. Y me dijo, yo sé que tú estudiaste escrituras y hay que estudiar una serie de palabras en griego. Y me dijo, ¿te acuerdas cómo se dice carne, esta carne, el pellejo, ¿no? En griego? Le dije, sí, sarx. Y me dijo, sarcasmo viene de sarx. Y es un verbo, Pedro. Literalmente la palabra sarcasmo en su etimología griega significa arrancarle el pellejo a alguien. Ajá. Todo el mundo entendió eso, ¿verdad? Sarcasmo es arrancar literalmente la carne a alguien. Separar la carne del hueso, eso es sarcasmo. Y yo dije, wow, sister. Dice, sí. Y me acordé de esa conversación esta semana cuando a mi mente vino la palabra sarcasmo y me vino, estoy seguro, por una conversación que he tenido con un sacerdote amigo en las últimas semanas. Sarcasmo es literalmente destruir a alguien. Y lo busqué el significado, ya no la etimología, sino el significado. Hoy en el diccionario, escuchen lo que dice el diccionario de lo que es el sarcasmo. Es una forma de hablar amargamente, burlándonos, hasta cruel, con la intención de herir a otro. Y a mi mente me vino la pregunta, ¿qué nos hace gente sarcástica? La respuesta me llegó pronto, gente. Cuando tú y yo no trabajamos nuestras propias heridas, cuando el resentimiento no nos abandona, todo eso, tarde o temprano, heridas sin sanar y resentimientos enquistados, nos hacen gente sarcástica. Porque es un veneno que se nos va metiendo por dentro, que tarde o temprano empieza a salir con palabras y con gestos. Cuando el sarcasmo ha encontrado en un ser humano su casa, esa persona deja de creer, deja de encontrar belleza, deja de encontrar brillo en la vida, deja de encontrar bondad. Cuando la encuentra se burla y se ríe. Cuando una persona se ha llenado de sarcasmo, ya nada es verdad, porque ya no cree en la bondad, ya no cree en la verdad y ya no cree ni siquiera en el amor y en el peor de los casos, ni en Dios. El sarcasmo es cuando el corazón se ha llenado de amargura, cuando hay rabia acumulada y por lo tanto hay una necesidad de destruir todo aquello que se nos acerque y a toda persona que se acerque. Y por lo tanto el alma, la vida en ti y en mí muere, incluso hasta el cuerpo se empieza a enfermar. Es muy difícil sanar el sarcasmo. Es más fácil buscar el perdón que salir de una actitud sarcástica, porque se ha convertido ya hasta en una forma de vida. Así que mi gente, ¿qué puede destruir tu alma y enfermar tu cuerpo y el mío? Muchas cosas, muchísimas cosas. Pero definitivamente el sarcasmo, esa actitud amarga y cruel,
puede matar nuestra alma y enfermar nuestro cuerpo. Yo le pido al Señor en esta tarde que tengamos la honestidad y el valor suficiente para reconocer los diferentes enemigos de nuestra alma que nos mata el espíritu y nos enferma el cuerpo. Y darnos cuenta de una vez por todas que no tenemos que vivir así, que no tenemos que esperar a morirnos para ser felices ni para estar con Dios. Ya en la tierra podemos ser muy felices estando muy cerca de Dios. Y el gran enemigo de eso, uno de los grandes enemigos de eso, es el sarcasmo. Cuando hemos permitido que las heridas, los fracasos, you name it, lo que sea, nos haya ido amargando al punto que no dejamos ni que nadie sea feliz. Mata el alma. Así que hoy le pedimos al Señor sanar, liberarnos de todo eso con la ayuda de su gracia, para poder ser felices ya en esta tierra, a pesar de todo lo que sea que estemos viviendo, porque estamos cerca de Dios. Así que le pedimos hoy eso al Señor. Estar muy cerca de su amor para ser felices y libres ya en esta tierra.